Mis padres me echaron de casa y lo publicaron. Mi madre lloró, mi padre se burló. El vídeo se volvió viral, los comentarios crueles. Lo descargué todo. Una semana después, mi teléfono estalló. Mi familia se arrepintió, me rogó volver. Mi nombre es Emily Davis. Tenía 29 años, y la primera vez que vi a mis padres volverse famosos, estaban parados en el jardín delantero de nuestra casa arrojando mi vida al césped. Una amiga me envió el vídeo con solo 3 palabras: ¿eres tú? Lo abrí y allí estaban, actuando un corazón roto para la cámara como si hubieran ensayado cada segundo. Mi madre se apretaba un pañuelo contra los ojos y lloraba: le di a esa niña toda mi vida y así es como me paga. Mi padre arrastró mi maleta por el porche, la tiró junto a una caja de libros y dijo: completamente adulta y sigue siendo una carga. Detrás de él, mi hermana Ashley se reía tanto que tuvo que agarrarse del marco de la puerta. La descripción decía: cuando tu hija adulta se niega a madurar. Para cuando terminé de verlo, el vídeo ya había superado las 400,000 visitas. Para la medianoche, alcanzó el 1.000.000. Desconocidos me llamaron perezosa, malcriada, inútil, malagradecida. Hubo gente que hizo ediciones con música de circo. Alguien congeló mi rostro de una vieja foto familiar y lo convirtió en un meme. No respondí. No lloré en línea. No me defendí en sus comentarios. Simplemente descargué el vídeo, guardé cada descripción, cada comentario, cada vez que lo compartieron, cada pequeña risa cruel que pensaron que desaparecería. Luego abrí una carpeta en mi laptop con la etiqueta para la corte, porque lo que nadie sabía era que, durante 3 años, yo había estado pagando sus facturas, cubriendo su hipoteca, protegiendo su reputación y ocultando un secreto que podría destruir la historia de la víctima perfecta que acababan de venderle a Internet. Pensaron que habían echado a una carga. Lo que realmente hicieron fue entregarle a su contadora, a su testigo y a su mayor error, 1.000.000 de espectadores. La primera noche después de que el vídeo se volviera viral, dormí con mi teléfono boca abajo porque cada vibración se sentía como otra piedra arrojada por mi ventana. Nunca antes había sido famosa, pero la humillación tiene su propio reflector, y quemaba más de lo que jamás había imaginado. Personas que nunca me habían conocido escribieron ensayos sobre mi carácter. Mujeres mayores que mi madre decían que merecía quedarme en la calle. Hombres con avatares de dibujos animados decían que mi padre debió haberme echado antes. Adolescentes usaron el clip de mi maleta golpeando el césped como un sonido de broma. Algunos incluso mezclaron el vídeo con discursos motivacionales falsos sobre cómo dejar ir a los hijos tóxicos. Como si yo fuera la villana en una lección familiar en lugar de una persona real viendo cómo su vida era destrozada por entretenimiento. La peor parte no fueron los desconocidos. Los desconocidos son ruido. La peor parte fue que mi propia familia les había dado el guión. Eligieron el ángulo, eligieron las lágrimas, eligieron el momento en que mi padre tiró mis cosas, eligieron la descripción que me hacía ver como un parásito. Conocían la verdad y la cortaron del encuadre. Durante 3 años, yo había sido el fondo de emergencia invisible de esa casa. Cuando a mi padre le redujeron las horas, yo pagué la factura de la luz. Cuando la tarjeta de crédito de mi madre llegó al límite, envié dinero en silencio para que no entrara en pánico. Cuando mi hermana necesitó reparar su auto, le transferí $800 y le dije que podía pagarme cuando pudiera. Nunca lo hizo. Trabajaba en 2 empleos después de la universidad. Un trabajo remoto de contabilidad durante el día y el turno de noche en una pequeña panadería donde mis manos olían a azúcar, levadura y jabón para platos hasta la mañana. Me mudé a un apartamento estudio barato con un calentador descompuesto porque la mayor parte de mis ahorros seguía yendo a las personas que ahora me llamaban una carga. Yo había cenado fideos instantáneos mientras mi madre publicaba comidas familiares en línea agradeciendo a Dios por proveer. Había pospuesto mi tratamiento dental porque mi padre dijo que faltaba dinero para la hipoteca. Había rechazado un viaje de fin de semana con amigas porque mi hermana necesitaba ayuda con su seguro. Nada de eso apareció en el vídeo. Ni un solo dólar, ni un solo sacrificio. Ni una sola noche en la que lloré en silencio en mi auto antes de entrar a trabajar porque estaba exhausta de cargar con adultos que todavía me trataban como a una decepción. Esa fue la primera mentira que dolió profundamente.
La segunda mentira fue que me habían echado porque me negaba a madurar. La verdad era más fea. Me había negado a ser aval de un segundo préstamo hipotecario después de enterarme de que mi padre había apostado parte del dinero que le envié para los pagos de la casa. Me había negado a seguir pagando el estilo de vida de mi hermana mientras ella publicaba fotos de brunches lujosos y me llamaba dramática a mis espaldas. Me había negado a dejar que mi madre usara la culpa como una correa cada vez que intentaba construir una vida propia. Eso fue lo que los enojó. No la pereza. No la falta de respeto. Los límites. Pasé esa noche construyendo mi línea de tiempo. Saqué extractos bancarios, capturas de pantalla, confirmaciones de pago, mensajes de texto, correos de voz, documentos de impuestos y correos electrónicos de cada rincón de mi computadora. La carpeta creció de 10 archivos a 50, luego a 100, luego a tantos que tuve que organizarlos por año. Había mensajes de mi madre diciendo, por favor, no le digas a tu padre que te volví a pedir, pero necesitamos $1,200 para el viernes. Había mensajes de texto de mi padre diciendo, ya sabes, la familia ayuda a la familia. No me hagas rogar. Había notas de voz de mi hermana prometiendo pagarme y luego riéndose de mí en chats grupales que nunca debí ver. Había capturas de pantalla de mi padre pidiéndome que marcara las transferencias como dinero de cumpleaños en lugar de ayuda para la hipoteca porque no quería que nadie en el banco le hiciera preguntas. Alrededor de las 3 de la madrugada, encontré el mensaje que lo cambió todo. Era de mi madre, enviado 2 meses antes, no podemos dejar que la gente sepa que nos has estado cubriendo. Tu padre se sentiría humillado. Miré esa oración hasta que la pantalla se volvió borrosa. No se avergonzaban de aceptar mi dinero. Solo se avergonzaban de que la gente supiera que lo necesitaban. Para el amanecer, le había enviado un correo a una abogada cuyo nombre me dio un compañero de trabajo. No le pregunté cómo arruinar a mi familia. Le pregunté cómo protegerme de la difamación pública, el acoso y la manipulación financiera. Luego hice una cosa más. Creé una copia de seguridad en la nube privada y le envié el enlace a la carpeta a mi mejor amiga, Sara, con una sola frase, si le pasa algo a mi cuenta, publica esto. Ella me llamó de inmediato, pero no contesté. No estaba lista para escuchar consuelo. Necesitaba silencio. Necesitaba estrategia. Necesitaba dejar de ser la hija que se disculpaba por sobrevivir. Porque cuando tu propia sangre te convierte en un acto de circo para 1 millón de desconocidos, aprendes algo frío y permanente, el amor sin responsabilidad es solo control usando el apellido de la familia. Y el silencio solo protege a las personas que se benefician de tu dolor. Para el segundo día, el vídeo de mis padres ya no era solo una publicación. Era una actuación con público. Y a mi familia le encantaban los aplausos. Mi madre respondía a los comentarios comprensivos con emojis de corazón y versículos bíblicos sobre hijos difíciles. Mi padre dio una pequeña y arrogante actualización en vídeo, diciendo a la gente que finalmente estaba enseñando responsabilidad. Mi hermana publicó un clip corto sosteniendo uno de mis viejos suéteres como si fuera evidencia contaminada y dijo, algunas personas agotan a todos los que las rodean y aún se hacen las víctimas. Ese clip fue la primera vez que casi respondo. Mis dedos flotaron sobre la caja de comentarios mientras mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Quería escribir, diles quién pagó tu seguro. Quería escribir, diles quién cubrió el pago atrasado de la hipoteca de papá. Quería escribir, diles por qué todos me estaban rogando dinero hace 3 semanas. Pero recordé lo que la asistente de la abogada me había dicho en su correo, no interactúes públicamente aún. Presérvalo todo. Así que, lo preservé todo. Cada insulto, cada mentira, cada lágrima falsa, cada acusación pública, cada declaración que convertía mi dolor privado en entretenimiento. Incluso guardé los comentarios que a mi madre le gustaban, especialmente aquellos que me llamaban un fracaso, porque una madre a la que le gusta la crueldad pública hacia su propia hija no está de luto. Está participando. Al tercer día, mi madre me envió un mensaje de texto en privado por primera vez desde el vídeo. Tienes que venir a recoger el resto de tus cosas antes de que tu padre las tire. Sin disculpas. Sin vergüenza. Solo otra amenaza envuelta en crueldad casual. Acepté ir al mediodía, pero no fui sola.
Sara condujo detrás de mí y mantuve mi teléfono grabando en mi bolsillo desde el momento en que pisé la entrada. El césped todavía tenía abolladuras leves donde habían aterrizado mis cajas. Una vecina de enfrente se asomó por las cortinas, y me pregunté si ella también habría visto el vídeo. Si se habría reído, si me habría juzgado sin siquiera preguntarse por qué me veía tan tranquila mientras tiraban mi vida junto al buzón. Mi padre abrió el garaje antes de que yo llegara al porche, y su sonrisa me dijo que creía que Internet lo había hecho poderoso. Mira quién decidió finalmente dar la cara a la responsabilidad, dijo. Mi madre estaba detrás de él con los ojos hinchados que ahora parecían practicados. Mi hermana estaba apoyada contra la pared del pasillo, ya sosteniendo su teléfono. Miré primero la lente de la cámara, luego su rostro. ¿Me estás grabando de nuevo?, le pregunté. Ella sonrió con superioridad. Solo por si te vuelves loca. Esa era la trampa. Querían otra escena. Me querían gritando, llorando, lanzando palabras lo suficientemente afiladas como para editarlas y usarlas como prueba. Querían que me convirtiera en la hija inestable que ya le habían vendido al mundo. Así que hice algo que no esperaban. Hablé en voz baja. Pedí mis documentos, mi pasaporte de la infancia, el collar de mi abuela y la caja de registros financieros que había guardado en el armario del pasillo. El rostro de mi padre cambió ante la palabra financieros. Solo un parpadeo, pero fue suficiente. No necesitas esa basura, dijo. Pertenece a esta casa. Sonreí por primera vez en días. Los recibos de mis pagos no le pertenecen a la casa. Me pertenecen a mí. Mi madre dio un paso adelante y bajó la voz. Emily, no empieces algo que no puedes terminar. Esa oración confirmó más de lo que ella se dio cuenta. Las personas que no hicieron nada malo suelen decir, arreglemos esto. Las personas que saben que están expuestas dicen, no empieces. Pasé junto a ellos antes de que alguien pudiera bloquearme y abrí el armario del pasillo. La caja había desaparecido. Por un segundo, el aire abandonó mis pulmones. Mi padre se cruzó de brazos, satisfecho. Mi hermana susurró, ups. Pero no sabían que yo ya había escaneado todo meses atrás después de que mi padre perdiera una de mis cartas bancarias. Me di vuelta lentamente y dije, gracias. Mi padre frunció el ceño. ¿Por qué? Por demostrar que sabían lo que había dentro. Nadie se rió después de eso. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Mi hermana bajó ligeramente el teléfono. El rostro de mi padre se puso rojo, no de culpa, sino de la furia de un hombre al darse cuenta de que, después de todo, no me había acorralado. Recogí las 2 cajas que habían dejado junto a la puerta, caminé de regreso a mi auto y escuché a mi madre llamarme. La familia no demanda a la familia. Me detuve con la mano en la cajuela. La familia no graba como destruyen a la familia por vistas. Luego subí a mi auto y me alejé sin dar un portazo, sin darles lágrimas, sin darle a mi hermana un clip que pudiera publicar. Sara me siguió hasta una gasolinera a 3 cuadras, donde finalmente me estacioné y temblé tanto que no podía desabrocharme el cinturón de seguridad. Ella abrió mi puerta y se quedó allí a mi lado hasta que pude respirar. Esa noche, la abogada me llamó personalmente. Había revisado suficientes de mis documentos para tomar el caso. Pronunció las palabras difamación, acoso público, angustia emocional intencional y explotación financiera. También me dijo algo que hizo que mi estómago se encogiera. El vídeo había generado dinero a través de su nueva cuenta y de las donaciones de espectadores que creían que yo había abusado financieramente de ellos. Esto ya no era solo vergüenza. Era potencialmente fraude. Me senté en el borde de mi cama escuchando la lluvia golpear mi ventana y me di cuenta de que la historia había cambiado. Mis padres no solo me habían humillado. Habían monetizado una mentira, y las mentiras que hacen dinero dejan un rastro de papel. El 4.º día fue cuando Internet comenzó a volverse extraño. Al principio, la gente todavía se burlaba de mí, pero luego aparecieron algunos comentarios haciendo preguntas que mi familia no quería responder. Una mujer escribió, ¿por qué las cosas de la hija ya están empacadas tan ordenadamente si esto fue espontáneo? Otra preguntó, ¿por qué están grabando desde 2 ángulos?
Un hombre señaló que mi madre miró a la cámara antes de llorar más fuerte. Luego alguien notó que mi padre llevaba puesto el reloj que le había comprado la Navidad anterior después de que me dijera que no podía pagar sus medicamentos y los regalos en el mismo mes. Ese detalle se extendió más rápido de lo que esperaba. De repente, la gente estaba haciendo zoom en el fondo, comparando marcas de tiempo, preguntando por qué mis padres habían creado una cuenta nueva solo unos días antes del supuesto momento emocional. Alguien incluso descubrió que la biografía de la cuenta había sido escrita antes de que el vídeo se hiciera viral: familia real, dolor real, lecciones reales. Esa frase revolvió mi estómago porque demostró que la cuenta no se había hecho en medio del dolor. Había sido construida como un escenario. La sección de comentarios comenzó a dividirse por la mitad. La mitad todavía me odiaba, la otra mitad olía a teatro. Mis padres respondieron mal. En lugar de borrar el vídeo o quedarse callados, mi padre publicó una segunda actualización. Se sentó en su camioneta con las gafas de sol puestas y dijo: algunas personas están tratando de tergiversar esto, pero mantenemos lo que hicimos. El amor duro sigue siendo amor. Mi madre agregó una descripción: el dolor de una madre no es una actuación. Mi hermana hizo un live y puso los ojos en blanco ante la gente que me defendía. Ustedes no saben por lo que nos hizo pasar, dijo. Pero cuando alguien pidió detalles específicos, cambió el tema a lo estresante que había sido la semana para nuestra marca familiar. Marca familiar. Esas dos palabras se convirtieron en la frase favorita de mi abogada. Ella grabó el live, lo descargó y me envió un mensaje: no te preocupes, nos están ayudando. Mientras ellos estaban ocupados alimentando el fuego, yo estaba preparando el agua. Mi abogada envió cartas formales de preservación de evidencia a ellos, a la plataforma y a una pequeña agencia de patrocinios que había contactado a mi madre después de que el vídeo se volviera viral. Sí, una agencia de patrocinios. Mi madre había publicado un vídeo lloroso sobre cómo recuperarse de hijos adultos tóxicos, y una empresa que vendía diarios de bienestar le había ofrecido una asociación pagada. Cuando leí ese correo electrónico en el paquete de pruebas, casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque la crueldad se había vuelto tan descarada que parecía irreal. Me habían echado, habían mentido sobre mí, habían visto a extraños destrozarme, habían aceptado donaciones, atraído interés de patrocinadores y aún así se llamaban víctimas. Y las donaciones no eran pequeñas. $5 aquí, $20 allá. Una mujer jubilada comentó que desearía poder enviar más porque ningún padre debería sufrir así. Miré el comentario de esa mujer durante mucho tiempo. Probablemente tenía buenas intenciones. Probablemente pensó que estaba ayudando a unos padres con el corazón roto. No tenía idea de que estaba financiando una mentira construida sobre mi humillación. Esa tarde, mi padre me llamó 12 veces. No contesté. Mi madre envió una nota de voz que comenzó con enojo y terminó con pánico: Emily, sea lo que sea que hayas enviado, la gente está haciendo preguntas. El jefe de tu padre vio el vídeo. Mi grupo de la iglesia pregunta si la historia del dinero es cierta. Tienes que llamarme antes de que esto empeore. La escuché 2 veces y luego la guardé. Mi hermana envió un mensaje de texto: eres muy egoísta. Mamá no ha dejado de llorar. No respondí nada. 5 minutos después, escribió: está bien, en serio, ¿qué es lo que tienes? Esa era la verdadera pregunta. No, ¿estás bien? No, ¿te lastimamos? Solo, ¿qué pruebas tienes? Tenía suficiente. Suficiente para mostrar los pagos. Suficiente para mostrar los mensajes. Suficiente para mostrar los registros faltantes. Suficiente para mostrar que la familia que me llamaba carga había dependido silenciosamente de mi sueldo durante años. Pero mi abogada me advirtió que la verdad debe publicarse con precisión, no con ira. Así que planeamos una declaración, no un berrinche. Planeamos una línea de tiempo, no un colapso. Planeamos usar documentos con información personal censurada, no pornografía de venganza basada en el dolor familiar. Quería justicia, no caos. Aún así, no fingiré que fui una santa esa noche. Una parte de mí quería publicarlo todo y ver cómo Internet los arrastraba de la misma manera que me había arrastrado a mí.
Una parte de mí quería que mi padre sintiera un hueco en el estómago al ver su nombre debajo de comentarios de odio. Una parte de mí quería que mi madre entendiera lo que se siente cuando desconocidos deciden el valor de tu alma a partir de un clip de 30 segundos. Una parte de mí quería que mi hermana perdiera esa pequeña sonrisa arrogante que ponía cada vez que pensaba que la familia siempre elegiría su versión sobre la mía. Pero luego recordé el césped, la maleta, la risa de mi hermana, y elegí algo más afilado que la rabia. Elegí la paciencia. A la mañana siguiente, mi abogada presentó el primer aviso formal exigiendo la eliminación del vídeo, la preservación de los datos de ingresos, una contabilidad completa de las donaciones y una corrección pública. Mis padres tenían 72 horas para responder. Duraron 6. Mi hermana se quebró primero. A las 6:18 de la tarde, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego llegaron los mensajes de texto, uno tras otro, más rápido de lo que podía leerlos. Por favor, contesta. Esto se está saliendo de control. Papá está perdiendo la cabeza. Mamá borró un vídeo, pero la gente lo guardó. Por favor, no sigas adelante con esto. Miré fijamente ese último mensaje durante mucho tiempo porque coincidía con las palabras exactas de la pesadilla que, de alguna manera, sabía que vendría. Por favor, no sigas adelante con esto. No, lo siento. No, mentimos. No, no te merecías eso. Solo miedo. Finalmente respondí con una oración, con que exactamente no debería seguir adelante. Ella llamó de nuevo de inmediato. Esta vez contesté pero no dije nada. Su respiración era agitada y temblorosa. Emily, escucha. Cometieron un error. ¿Quiénes son, ellos?, pregunté. Silencio. Mamá y papá, dijo. ¿Y tú? Otro silencio. No sabía que se haría tan grande. Esa oración me lo dijo todo. No lamentaba haberse reído. Lamentaba que la audiencia hubiera cambiado de bando. Le pregunté si me había grabado en la casa. Ella dijo, eso fue solo por si acaso. Pregunté, ¿por si acaso qué? Dijo, por si actuabas como siempre lo haces. Casi sonrió. ¿Y cómo actúo siempre? Como si fueras mejor que nosotros. Ahí estaba, la raíz debajo de la podredumbre. No era mi pereza. No era que yo fuera una carga. Era mi negativa a quedarme por debajo de ellos. Mi familia había construido su comodidad en la idea de que yo siempre los rescataría en silencio y aceptaría sus insultos en voz alta. Cuando me detuve, necesitaron que el mundo me castigara por cambiar las reglas. Los ayudaste a mentir, dije. Empezó a llorar entonces, pero ya había escuchado su llanto falso antes. Crecimos en la misma casa. Conocía la diferencia entre la culpa y la actuación. No pensé que la gente encontraría mi trabajo, susurró. Eso me hizo sentarme derecha. ¿Qué pasó? Aparentemente, los espectadores habían identificado su lugar de trabajo por una vieja credencial en uno de sus vídeos. La gente había comenzado a dejar comentarios en las redes sociales de la empresa preguntando por qué una empleada se burlaba de alguien a quien echaban a la calle. Su gerente la había llamado a la oficina. El lugar de trabajo de mi padre también había recibido correos. Las amigas de la iglesia de mi madre habían comenzado a preguntar por qué había aceptado donaciones si yo había estado ayudando con las facturas. Un primo con el que no había hablado en años le envió un mensaje a mi hermana preguntando si lo de los pagos de la hipoteca era real. Una tía comentó en una publicación compartida, esta no es la versión que nos contaron. La máquina de empatía había dado marcha atrás y ahora cada lágrima dramática que habían publicado se estaba reproduciendo como evidencia. Mi hermana bajó la voz y dijo, ¿no puedes simplemente decir que fue un malentendido? Cerré los ojos. Ahí estaba de nuevo. No querían la verdad. Querían una mentira más suave. Un malentendido es cuando alguien escucha algo mal, dije. Tú me grabaste siendo humillada y ayudaste a desconocidos a burlarse de mí. Ella estalló. Siempre te haces la inocente. No, dije. Me aseguro de tener pruebas. Mi padre llamó a continuación.
Contesté porque mi abogada me había dicho que documentara la comunicación directa si me sentía segura. Su voz ya no era arrogante. Era baja, tensa, casi sin aliento. Estábamos equivocados, dijo. ¿Sin hola? Sin preámbulos. ¿Sobre qué?, pregunté. Exhaló con fuerza. Sobre el vídeo. Solo sobre el vídeo. Emily, no hagas esto. ¿Hacer qué? Decir la verdad. Su ira chispeó a través del pánico. ¿Quieres destruir a tus propios padres? Miré alrededor de mi apartamento, el sofá de segunda mano, la pila de papeles legales, el uniforme de la panadería colgando de una silla, las cortinas baratas que compré en lugar de reemplazar la pantalla rota de mi teléfono porque ellos habían necesitado dinero ese mes. No, dije. Quería unos padres que no me destruyeran a mí primero. No tuvo respuesta para eso. Por primera vez en mi vida, mi padre se quedó en silencio porque no le quedaba autoridad tras la cual esconderse. Mi madre llamó al último. Casi no contesto, pero alguna vieja parte de hija dentro de mí todavía quería escuchar suavidad, incluso después de todo. Cuando contesté, estaba llorando de esa manera desordenada y sin aliento que solía hacerme correr por la habitación cuando era niña. Borré el vídeo, dijo. Vuelve a casa. Por un frágil segundo, la palabra casa me golpeó como un moretón. Luego recordé mi maleta en el césped. Borraste tu copia, dije. Internet tiene miles. Entonces ayúdanos a detenerlo. Tú no me ayudaste cuando empezó. Sollozó más fuerte y odié que esa parte de mí todavía sintiera pena por ella. Soy tu madre, susurró. Lo sé, dije. Por eso dolió más. Empezó a hablar rápido entonces, diciendo que mi padre había estado estresado. Que mi hermana era joven. Que Internet había tergiversado todo. Que nunca quisieron que la gente me atacara. Pero noté lo que todavía no decía. No dijo, mentí. No dijo, tú nos mantuviste. No dijo, elegí la simpatía del público por encima de mi hija. Sanar no significa devolverle el cuchillo a la persona que te apuñaló solo porque ahora se arrepiente de la sangre. Le dije que toda comunicación podía ir a través de mi abogada. Gritó mi nombre antes de que yo colgara. Esa noche, no publiqué nada. Simplemente envié a mi abogada el permiso para publicar la declaración preparada a la mañana siguiente. Por primera vez en toda la semana, dormí 6 horas seguidas. Todavía no era paz, pero fue el primer momento de silencio que me perteneció por completo. La declaración se publicó a las 9 de la mañana de un martes. Limpia, tranquila e imposible de tergiversar. Sin insultos, sin música dramática, sin llantos, solo una línea de tiempo. Mi nombre es Emily Davis. Mi familia publicó un vídeo afirmando que fui expulsada de su casa porque era una carga financiera. Esa afirmación es falsa. Debajo había transferencias bancarias censuradas, fechas, montos, mensajes de texto pidiendo ayuda y pruebas de que yo no había vivido en esa casa a tiempo completo durante casi 2 años. Incluimos capturas de pantalla que mostraban a mi madre discutiendo enlaces de donación después de la primera publicación viral. Incluimos el clip del live de mi hermana diciendo marca familiar. Incluimos el mensaje de mi padre diciéndome que no le contara a la gente que había ayudado con la hipoteca. Incluso incluimos el mensaje donde mi madre admitía que mi padre se sentiría humillado si la gente se enteraba de que yo los había estado cubriendo. Internet hizo lo que siempre hace cuando se da cuenta de que pudo haber sido utilizado, se dio vuelta con una velocidad aterradora. Las mismas cuentas que me habían llamado perezosa ahora escribían, le debemos una disculpa a Emily. La gente pegó mi declaración sobre el vídeo de mis padres. Los canales de comentarios lo retomaron. Un abogado en redes sociales explicó por qué monetizar una acusación falsa podría tener graves consecuencias. Un creador de consejos financieros desglosó las transferencias y dijo, esto no es una carga. Esto es una hija a la que están exprimiendo. Un terapeuta familiar hizo un vídeo sobre la humillación pública disfrazada del amor duro. Y por primera vez, escuché a un extraño explicar mi dolor sin burlarse de él.
Para la hora del almuerzo, la cuenta de mis padres había perdido su lindo brillo de víctimas y se había convertido en un caso de estudio de manipulación pública. Para la noche, la compañía de diarios de bienestar retiró su oferta y emitió un comunicado cuidadoso sobre no asociarse con creadores involucrados en acoso. El empleador de mi hermana la suspendió en espera de revisión. El jefe de mi padre solicitó una reunión. La iglesia de mi madre la sacó de un comité de caridad después de que las preguntas sobre las donaciones se volvieron demasiado ruidosas. La gente que había donado comenzó a pedir reembolsos. Una mujer comentó: envié dinero porque creí que su hija los había abandonado. En realidad le estaban quitando dinero a ella también. Mi madre borró ese comentario. Alguien volvió a publicar la captura de pantalla de que lo había borrado. Esa eliminación se volvió viral también. Fue entonces cuando vinieron a mi apartamento. Los vi por la mirilla de la puerta. Mi padre, pálido y furioso. Mi madre, aferrada a su bolso. Mi hermana, usando gafas de sol como si pudiera esconderse de las consecuencias en un pasillo. No abrí la puerta. Hablé a través de ella. Váyanse. Mi padre golpeó la madera con la palma de la mano. Abre la maldita puerta, Emily. Empecé a grabar. No vuelvan a venir a mi apartamento sin permiso por escrito. Mi madre lloró. Somos tu familia. Mi hermana espetó. Conseguiste lo que querías. ¿Estás feliz ahora? Casi abro la puerta en ese momento. No por debilidad, sino por el impulso salvaje de preguntarle si ella había estado feliz cuando se reía junto al porche. En su lugar, me quedé quieta. Lo que quería era la verdad, dije. Ustedes hicieron que la verdad les saliera muy cara. Mi padre bajó la voz. Podemos resolver esto en privado. Tú lo hiciste público. Vas a hacer que lo perdamos todo. Apoyé la frente contra la puerta por un segundo. No, ustedes apostaron todo por una mentira. Y la mentira perdió. Se quedaron allí un minuto más susurrando entre ellos. Luego mi madre dijo algo que nunca olvidaré: nunca debimos publicar el segundo vídeo. No el primero, el segundo. Incluso entonces, su arrepentimiento tenía un tecnicismo. Esa oración mató la última fantasía suave que había mantenido escondida dentro de mí. Había imaginado, secreta y estúpidamente, que cuando llegaran las consecuencias, finalmente me verían como su hija. En cambio, me vieron como la razón por la que su plan fracasó. Envié la grabación del pasillo a mi abogada. 2 días después, se presentó la demanda formal. Mi abogada también exigió una retractación pública, el reembolso de las donaciones obtenidas bajo falsos pretextos, el reembolso de mis honorarios legales, daños y perjuicios por el acoso que sus publicaciones habían fomentado y un acuerdo por escrito que les impidiera usar mi nombre. Imagen o historia personal en contenido futuro. Mis padres intentaron resistirse. Contrataron a un abogado principal que les dijo, según un mensaje que mi hermana me reenvió por accidente, que no estaban en una posición fuerte. Ese reenvío accidental fue casi poético. La audiencia se programó rápidamente porque el acoso se había intensificado y mi dirección había aparecido en los hilos de comentarios. Pasé la noche anterior al juicio releyendo mi propia declaración, no porque hubiera olvidado la verdad, sino porque años de ser llamada dramática me habían entrenado para dudar de mi propia memoria. Sara se sentó a mi lado en el suelo con fideos de comida para llevar y dijo: la documentación hace más ruido que la culpa. Repetí esa oración en mi cabeza a la mañana siguiente como una oración. Cuando entré a ese tribunal, mis rodillas temblaban, pero mi voz no. Mis padres se sentaron al otro lado de la sala luciendo más pequeños de lo que jamás se habían visto en cámara. Sin anillos de luz, sin público animándolos, sin una descripción de vídeo para controlar la historia. Solo documentos, fechas, registros de pago, vídeos archivados y el tipo de silencio al que no le importan las lágrimas. Por primera vez, no podían editarme para borrarme de la escena. El acuerdo extrajudicial se concretó 3 semanas después de que el vídeo alcanzara 1 millón de visitas. Mis padres no entraron a la corte listos para disculparse. Entraron listos para sobrevivir. Esa diferencia importaba, pero para entonces ya había dejado de necesitar su remordimiento para validar mi dolor.
La evidencia era demasiado clara, el daño público demasiado visible y el rastro de dinero demasiado vergonzoso como para que siguieran fingiendo. Su abogado les aconsejó llegar a un acuerdo antes de que el proceso de descubrimiento de pruebas forzara a que cada mensaje privado, registro de donación, correo electrónico de patrocinio y borrador eliminado saliera a la luz pública. Mi padre odiaba eso. Pude verlo en la forma en que su mandíbula se tensó cuando se leyeron los términos. Tuvieron que emitir una retractación pública utilizando un lenguaje específico aprobado por mi abogada. Tuvieron que admitir que el vídeo daba una falsa impresión de que yo dependía financieramente de ellos. Tuvieron que declarar que yo había brindado apoyo financiero al hogar. Tuvieron que eliminar todo el contenido monetizado sobre mí, devolver las donaciones vinculadas a la historia falsa, cubrir parte de mis honorarios legales y acordar no volver a publicar sobre mí. Mi hermana también tuvo que firmar porque había grabado, compartido y sacado provecho de las transmisiones en vivo. Cuando tomó el bolígrafo, le temblaba la mano. Me miró al otro lado de la mesa y susurró, «¿Valió la pena?». Miré a mi madre, que miraba la veta de madera de la mesa como si pudiera salvarla. Miré a mi padre, que todavía parecía más enojado que avergonzado. Luego volví a mirar a mi hermana. Pregúntamelo después de que 1 millón de personas se rían de ti por decir la verdad, le dije. El vídeo de retractación se publicó al día siguiente. Sin filtros, sin porche, sin música dramática. Mi padre leyó un papel con voz plana. Mi madre lloró, pero esta vez los comentarios no fueron amables. La gente notó cada pausa, cada oración forzada, cada trago de orgullo cuando mi padre dijo, nuestra hija no era una carga para nosotros. Pausé el vídeo y me quedé completamente quieta. Había imaginado esas palabras durante años, pero escucharlas como un castigo en lugar de por amor se sintió extraño. No satisfactorio, exactamente, ni alegre. Más bien como ver una puerta cerrada abrirse finalmente y darte cuenta de que ya no quieres entrar a la habitación. La reacción del público fue brutal. Su cuenta colapsó. El escándalo de las donaciones de la iglesia persiguió a mi madre durante meses. Mi padre fue degradado de puesto después de que su empresa revisara la situación y la atención pública a su alrededor. Mi hermana perdió su trabajo y se mudó con una amiga que, al parecer, le cobraba el alquiler a tiempo. Internet siguió adelante eventualmente porque Internet siempre lo hace. Pero mi familia no pudo seguir adelante tan fácilmente. Sus vecinos habían visto los vídeos. Sus familiares habían leído la declaración. Sus amigos habían visto la retractación. La imagen que habían construido, los padres que sufren, el amor duro heroico, la hija malagradecida, se había resquebrajado por completo. Y todos pudieron ver lo que había estado escondido dentro. En cuanto a mí, usé el dinero del acuerdo para pagarle a mi abogada, reemplacé los ahorros que había agotado por ellos y me mudé a un apartamento mejor con luz matutina cruzando el piso de la cocina. Renuncié al turno de la panadería 2 meses después y me quedé solo con mis clientes de contabilidad. Sara me ayudó a comprar un pequeño sofá azul y bromeábamos diciendo que a nadie de mi familia se le permitía sentarse en él sin un documento firmado de liberación de responsabilidad emocional. Me reí cuando lo dijo. Realmente me reí. Y fue entonces cuando supe que estaba sanando. No porque hubiera ganado. Ganar es ruidoso por un momento y luego silencioso. Estaba sanando porque el silencio ya no me asustaba. Mi madre envió cartas durante un tiempo. Algunas eran disculpas, otras eran culpa. Algunas eran ambas cosas en el mismo párrafo. Mi padre nunca escribió, pero una vez, desde un número desconocido, recibí un mensaje que decía, espero que estés orgullosa. Lo borré sin contestar. Orgullo no era la palabra. Libertad era más exacto. La gente a veces me pregunta si los perdono. La respuesta honesta es complicada. Me perdono a mí misma por tardar tanto en irme. Perdono a la versión más joven de mí que pensó que el amor significaba pagar las facturas hasta que le temblaran las manos. Perdono a la hija que seguía esperando que sus padres eligieran la verdad antes de que las consecuencias los obligaran a hacerlo. Pero, ¿perdonarlos a ellos? Tal vez algún día. Tal vez no. Lo que sí sé es esto, publicaron un vídeo para demostrar que yo no valía nada. Y 1 millón de visitas después, lo único que quedó expuesto fue su mentira.
Arrojaron mis pertenencias al césped como basura. Pero fueron ellos los que perdieron su castillo de naipes. Me llamaron una carga y los recibos demostraron que yo había sido la viga que sostenía su techo. La última vez que vi el vídeo original, no lloré. Vi mi maleta golpear el césped, vi a mi madre actuar su dolor, vi a mi padre burlarse, vi a mi hermana reírse, y luego cerré la laptop. Esa chica en el césped no era el final de mi historia. Ella era la evidencia.